Cuarto cambio. Hoy contaremos la historia de Cuarto Cambio. Bueno, pues voy a ir narrando poquito a poco cómo surgió Cuarto Cambio. Lo primero, Cuarto Cambio es una página, una plataforma, etcétera, que surge con la idea de visibilizar el fútbol femenino. Visibilizarlo para yo poder así liberarme, entre comillas, de lo que fue para mí o supuso un trauma, que fue no poder jugar o no tener la oportunidad o no plantearme la idea de jugar al fútbol. Creo que es importante visibilizar el fútbol femenino para que las niñas contemplen la idea de que puedan jugar al fútbol, para que empiecen a tener ídolos, referentes. Es importantísimo. Yo no los tuve y creo que es importante. Esa es la idea general por la que surge Cuarto Cambio. Obviamente voy a empezar a contar un poquito cómo llego hasta aquí. Si me remonto a cuando yo era pequeña, yo me recuerdo jugando al fútbol en los patios, con mi hermano, con mi padre, en el pueblo, en muchísimos sitios, y de hecho era algo que a mí me apasionaba, era un sinónimo de pasármelo bien, de disfrutar. Me encantaba el fútbol, verlo, jugarlo, pero de alguna manera yo no me planteaba la idea de apuntarme a fútbol, porque era como algo que a mí no me representaba, que a mí no me pertenecía. Era como que yo podía jugar, yo podía disfrutarlo, pero realmente apuntarme como tal no, porque yo era una chica. Entonces no era algo que con mi condición de mujer fuese a ir a ningún lado. Entonces yo fui creciendo, seguía jugando igual en los patios, en todos estos sitios, y en segundo de la ESO me acuerdo que en educación física hubo una asignatura en 2 meses que era fútbol. A muchas de las niñas de mi clase les encantó el fútbol y conseguimos crear un equipo que duró un año, en el que estuvimos jugando contra chicos. Obviamente ellos llevaban muchos años, fue de fútbol sala y nos lo pasamos genial, aprendimos muchísimo y perdimos muchísimo, porque acabábamos de empezar nosotras, como aquel que dice, acabábamos de conocer lo que era el fútbol, lo que era competir y lo que era un partido que nunca nadie había jugado, contra chicos que llevaban pues prácticamente desde los 3 años. Entonces muchas de esas chicas se fueron a equipos. Yo personalmente pues seguí con la música. ¿Por qué? ¿La música en aquel momento me gustaba más? No lo sé. ¿Podía haber compaginado las dos cosas? Sí. ¿No las quise compaginar? También. Creo que de alguna manera sentía como un poco de vergüenza cuando la gente me preguntaba: tú estás en fútbol. Lo hacían como, no ironía, pero como con ese retintín que era como que no, con el que no te terminabas de sentir cómoda, ¿no? Sí, era como que te sentías culpable porque te gustas el fútbol o porque estuvieses apuntado a un equipo de fútbol, ¿no? Me habían visto crecer toda la vida, me habían visto cómo jugaba toda la vida, pero de alguna manera el estar en un equipo me hacía sentir culpable, ¿no? Y era raro, y era lo que a mí me dolía bastante. Entonces decidí tomar la decisión fácil, que era seguir con la música de alguna manera, no apuntarme a otro equipo, porque ese equipo ya se acabó, se terminó. Y bueno, fue un año muy bonito en el que yo aprendí mucho, pero de alguna manera fue como un paralelismo de lo que era mi vida. Fui creciendo, fueron pasando los años, yo me hacía más mayor, y de alguna manera yo me daba cuenta que a mí el fútbol me encantaba. De hecho, es una de las pasiones que tengo desde bien pequeñita, y ya me sentía mayor. De hecho, cuando yo empecé a buscar equipos, ya la mayoría de los equipos ya no tenían sección para mí, o tenía que entrar en la senior, que llevaba mucho tiempo jugando, por lo que decidí pues que no apuntarme a ningún equipo. Pero siempre he tenido esa espinita, toda la vida, siempre lo he pensado. No ha habido año, no ha habido trimestre que no haya pensado: qué pena, ¿no?, que no me hubiera apuntado a fútbol. A día de hoy lo sigo pensando, ¿no? Qué pena que no me hubiera atrevido. Pero tampoco se trata de juzgar a la niña que yo era. De alguna manera tenía miedo, sentía vergüenza. Entonces, qué pena, ¿no?, que una niña tenga que sentir miedo o vergüenza por algo que le gusta, ¿no?, de alguna manera, y que no es visible, porque el único problema del fútbol era que no era visible para las mujeres, que no había referentes. Yo no sabía de ninguna mujer que jugara al fútbol. Entonces, era difícil que la gente entendiese que tú quisieses jugar al fútbol. Era algo que yo sé que me voy a plantear toda la vida. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera empezado a entrenar desde pequeña? ¿Qué hubiera pasado? Porque a mí creo que se me daba bien, jugaba con los chicos, muchas veces me elegían,
pero nunca tomé el paso, nunca tomé esa decisión, tuve esa valentía como para planteármelo. Entonces, a día de hoy estoy estudiando comunicación audiovisual en la Universidad de Alcalá y en el segundo cuatrimestre tuvimos una asignatura que se llama Empresa Audiovisual. El profesor nos animaba a que cogiésemos algo que nos encanta y encontráramos una manera de negocio, una forma de negocio, que no tiene por qué ser rentable. De hecho, esto obviamente no es rentable, pero sí que nos animaba a intentarlo, a probar cosas, que teníamos 20 años, 18 años. De alguna manera creo que es el momento de intentar las cosas. Si salen bien o salen mal es lo de menos, de verdad que es lo de menos. El camino de poder intentarlo o la opción de poder intentarlo creo que es algo muy bonito. Y de alguna manera, por ese cuatrimestre, a mí me vino una persona y me dijo: ¿no eres ya muy mayor para que te guste el fútbol? Una persona que me conoce de toda la vida. Y yo me quedé pensando y dije, joder, seguramente a mi hermano esto no se lo pregunten en la vida o no se lo planteen en la vida. Qué pena que me tengan que decir a mí que si no soy ya muy mayor para que me siga gustando el fútbol. Nunca dejaré de ser joven para que a mí me guste el fútbol. Y eso no va a pasar porque a mí me encanta. Y cuarto cambio, yo creo que nace un poco de ahí, de ese trauma, ¿no? De decir, visibilizando el fútbol, creo que de alguna manera ayudo a que muchas niñas no vuelvan a tener ese problema, ¿no? Que no sea porque una niña no se plantee el jugar, que si de verdad le apetece, lo haga. Y que no sea por falta de visibilidad, por falta de medios o por falta de referentes, o por vergüenza sobre todo. Y esa es como la idea general. ¿Cuándo me empieza a mí a interesar el fútbol femenino? También es un punto importante de esta historia. En el verano de hace un año empezó la sub-21 a escucharse un poquito por los medios, alguna portada, alguna revista, y yo decía, mira, la primera portada que veo de fútbol femenino, lo primero que empiezo a ver que se habla, y yo me sentía como muy orgullosa. Pero yo pensando, yo decía, joder, digo, pero es que en el fondo tú nunca has visto un partido de fútbol femenino. ¿Cómo quieres que se visibilice el fútbol femenino? ¿O cómo quieres que crezca si tú, al fin y al cabo, o cómo quieres que sea más justo si tú, al fin y al cabo, nunca has ido a ver un partido de fútbol femenino o nunca has visto absolutamente nada, no sabes ni una sola jugadora? Creo que por ahí es por donde debemos de empezar. Y bueno, pues fui dándome un poquito cuenta, pero fui dejando, era verano, agosto, julio, fue pasando un poquito la fecha y me acuerdo en septiembre aquí en mi casa, más o menos a finales de agosto, yo haciendo zapping. Yo no suelo hacer zapping, pero ese día de repente yo estaba haciendo zapping y me topé con Gol. En Gol estaban echando un amistoso entre el Atlético de Madrid y un equipo colombiano. Entonces yo de repente, a la par que estaba viendo el vídeo, me metía en el Instagram y entonces veía que, pues, cuáles eran las aficiones de esa jugadora, que le gustaba, que hacer en su tiempo libre, y decía, mira, esta no sé qué, o mira, este vive en Madrid, o empezaba a contextualizar a las jugadoras. Creo que es súper importante, ¿no? Porque tú al final, mucha gente en España ve al Real Madrid, conoce todos los jugadores, ve al Barça y los conoce todos. De repente no vería un equipo alemán al que no conoce a nadie y que no le gusta ningún equipo, ¿no? Porque descontextualizas absolutamente todo, ¿no? Y empezar a poner en contexto a las jugadoras, a ponerles historia, a ponerles vida, a meterlas en una historia o a conocer un poco de lo que les gustaba, empezaba a conocerlas. Entonces ese día, viendo el Atleti femenino, me acuerdo, le dije a mi padre y una amiga, hay que ir a verlas al Cerro del Espino un día. Y me miré un partido y subimos arriba al cerro. Vimos uno y terminamos yendo a todos los partidos de toda la temporada. Nos encantó. He terminado liando a muchísimos de mis amigos. He terminado liando a gente que no tenía ni idea de fútbol femenino. También va a verlo conmigo. Saben, os podrían decir perfectamente la alineación de España, la alineación del Atleti. Les encanta. Es un ambiente totalmente distinto. No tiene absolutamente nada que ver con el fútbol. Es más barato, es más accesible. Y luego es mucho más familiar y mucho más cercano. Nos encantaba. O sea, este año atrás, el año pasado, vimos un montón de partidos, yo empezaba a buscar más información, con esos documentales, empezaba a ser más consciente de lo que se movía en el fútbol femenino, empezaba a ser consciente de que todas estas mujeres que sí se plantearon la posibilidad, que sí que tuvieron que pasar vergüenza, han pasado por muchas cosas y para mí son auténticas heroínas, auténticas valientes,
que han conseguido llevar al fútbol femenino a donde está, que sin ellas seguramente no hubiera habido, sin gente que se lo planteara, sin gente valiente, a día de hoy pues no tendríamos fútbol femenino. Y cuando ves todo lo que han tenido que pasar, cuando ves que han tenido que trabajar a la par que entrenar, a la par que estudiar, es algo increíble, que han jugado prácticamente gratis simplemente por la ilusión y por la afición que tenían al fútbol. Son historias que te conmueven, son historias de superación que dices, ¡buah! Es que esto tiene que ser contado. Yo decía, es que cuando el profesor en aquel segundo cuatrimestre nos estaba contando sobre la asignatura, nos estaba contando sobre los proyectos, nos estaba contando que lo que tenemos que hacer, yo lo estaba visualizando todo el tiempo. Yo digo, yo necesito hacer una plataforma en la que se visibilice el fútbol, en el que la gente sepa la historia de estas jugadoras, en el que la gente sepa qué hay detrás. Hoy vamos a partir con que el fútbol es uno de los deportes que mueve el país, que la mujer cada vez tiene más voz y eso también va a repercutir en el fútbol femenino y creo que era una idea que yo tenía, era un trauma que yo tenía que resolver de alguna manera y sobre todo que yo no pude cumplir de alguna manera ese sueño o nunca pude de alguna manera entrenar como tal al fútbol, pero sí que para mí hacer esta plataforma, visibilizar el fútbol, es una manera de liberarme de eso, ¿no? El decir, bueno, pues mucha gente gracias a esto no va a tener este problema, ¿no? El coger un problema, el coger una situación de tu vida, encontrar algo para solucionarlo o encontrar algo que igual tú no puedes volver al pasado, pero sí puedes hacer que mucha gente no tenga que pasar por eso gracias a esto. Y yo sé que soy una cuenta que es un granito de arena. Yo siempre comparo esto como la gente que es vegetariana o vegana. No vas a terminar con la industria cárnica, pero sí que es poner tu granito de arena aquí. Entonces yo considero Cuarto Cambio como ese granito de arena que contribuye a lo que es el fútbol femenino. Al final las historias son suyas, todo es suyo, pero yo intento ayudar en lo que puedo y de la manera que puedo, que es comunicando audiovisualmente. Surge así, ¿no? De cómo un trauma, como una imposibilidad se termina convirtiendo en una solución y una ilusión para mí, porque hacer cada día esto me motiva muchísimo, porque no sé si al fin y al cabo esto te terminará como algo un poco más grande o no sé si algún día le podré sacar partido económico, me da igual. Pero lo que estoy aprendiendo en todo este camino, lo que estoy aprendiendo a crecer yo como persona, a crecer audiovisualmente, a aprender que cualquier reto, que cualquier cosa que pueda tener yo en mi cabeza la puedo llevar a cabo sin vergüenza, creyendo en mí, es algo mucho más potente que cualquier cosa, ¿no? He conseguido cosas que no pensaba al principio y sobre todo este camino me encanta, que no sé a dónde nos llevará, pero creo que el camino lo estoy disfrutando mucho y en eso a veces se basan las cosas que hacemos, ¿no? En disfrutar del camino independientemente de cuál sea el resultado y sobre todo aprender y de ilusionarme con lo que estoy haciendo.